grabando la sesión 1 de la asignatura Trabajo de Investigación 1, Unidad 1, Fundamento de la Investigación Científica y el modo científico. Muy bien, la sesión 1 es definiciones de epistemología. Muy bien, de acuerdo a Jaramillo Echeverry Luis Guillermo, epistemología, según ahí, en dos palabras, es el conocimiento humano. Pero bien, este señor Jaramillo fija las definiciones de acuerdo a autores, por ejemplo Piaget. Para él, la epistemología es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más elevado o más avanzado. Preguntándose Piaget por el cómo conoce el sujeto, es decir, cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro. La pregunta es más por el proceso y no por lo que es el conocimiento en sí. Para Severio y Václav Wieck, el término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. La adquisición de conocimiento se fundamenta en vivencias otorgadas por el mundo de la vida, en la cotidianidad del sujeto, pero son las constantes que se verifican en esas vivencias, en la adecuación y relación sujeto-objeto-sujeto, en la validez de los conceptos que surjan de dicha adecuación y en la posibilidad de predecir o interpretar acciones, estableciendo causas o comprensiones sobre lo que realmente la epistemología legisla. Se puede esbozar entonces que la epistemología tiene por objeto ese conocimiento que se soporta en el mismo o que soporta alguna disciplina en su especialidad, lo que la sustenta como tal, su esencia, sus alcances y límites en su acepción interna propia de la disciplina y externa su influencia en el contexto social. Para otros autores, la epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto, no es el único, hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico, es decir, la forma como éste ha objetivado, especializado y otorgado un estatus de cientificidad al mismo, pero a su vez el reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la comunidad científica. Es aquella epistemología que estudia la génesis de las ciencias, que escudriña cómo el ser humano ha transformado
o comprendido su entorno por la vía de métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas y en sus esencias. Concepción esta última asumida por Twillier al considerar la noción de epistemología como aquella ciencia o filosofía de la ciencia que no impone dogmas a los científicos, sino que estudia la génesis y la estructura de los conocimientos científicos. Para el autor, la epistemología no es un sistema dogmático conformado por leyes inmutables o impuestas, sino que más bien es ese trasegar por el conocimiento científico que se mueve en el imaginario de la época, las reflexiones sobre el mismo y el quebranto o crisis de las normas que sustentan un paradigma en particular propio de una comunidad científica. Relacionar la epistemología con la génesis de los conocimientos científicos permite reconocer en ella los diferentes alcances que tienen este tipo de conocimientos en las instituciones de una sociedad, los saberes ideológicos de la época y el impacto y transformación cultural causado por un conocimiento objetivo que a veces se abstrae de la realidad. Desde el reconocimiento del entorno y la emergencia del conocimiento en medio de la historia. Osorio, en 1998, percibe dos visiones en la epistemología, una externa y otra interna. Entiendo la visión externa, comenta el autor, como la consideración del contexto social y cultural en la actividad reflexiva acerca del conocimiento, y por la visión interna, los aspectos epistemológicos sin dicho contexto. Visión esta que se aleja un tanto del término formal de epistemología como objeto de estudio respecto a la esencia de algo, e invita más bien a tener una mirada ecológica del mundo real en relación con un saber disciplinar. Para Galindo, en 1998, poseer una mirada ecológica es tener presente los alcances del conocimiento en cuestión de una disciplina en particular en su acepción interna y la influencia del contexto o entorno donde se gesta y se hace presente dicho conocimiento. El mismo Lakatos, en su propuesta Los programas de investigación científica, esto está dentro de otros autores, considera que todo programa posee una historia interna, una historia externa y una historia real. En la historia interna del programa se precisan los desplazamientos progresivos o regresivos de las problemáticas que lo han afectado y la victoria que emerge lentamente de un programa sobre otro, consiguiendo así una explicación racional del crecimiento del conocimiento. Por otra parte, la historia externa son aquellas explicaciones del crecimiento racional del programa, que requieren de teorías empíricas para explicar los factores residuales no racionales del programa. Por tanto, la historia externa
Suministra explicaciones del ritmo, localización y selectividad, entre otros, de los acontecimientos históricos del contexto en el cual se ha desarrollado el programa. Ambas historias, interna y externa, son contrastadas en la historia real del programa. Sin embargo, es importante aclarar que la CATOS en el 83 otorga prioridad a la historia interna. A mi juicio, dice el autor, la historia real del programa es una mirada ecológica que hace el científico investigador al confrontar sus postulados verosímiles con una realidad que no le es ajena. Por consiguiente, la aptitud de contextualizar tiende a producir el surgimiento de un pensamiento ecologizante, en el sentido de que sitúa todo acontecimiento, información o conocimiento en una relación inseparable con el medio cultural, social, económico, político y por supuesto natural. No hace más que situar un acontecimiento en su contexto e incita a ver cómo éste modifica el contexto o cómo le da luz diferente. Poseer una mirada ecológica permite asumir la epistemología como una forma de comprender la construcción del conocimiento científico, unido a la vida cotidiana del sujeto, puesto que por más que el científico, social o natural quiera dar sus explicaciones o comprensiones al margen de la vida y apoyar sus postulados sin un fundamento del mundo vital cotidiano, no será capaz por cuanto sus explicaciones carecerían de vida y sensibilidad. Su misma esencialidad humana lo invita, o más bien lo consume, y lo arrastra a explicar y comprender que sus planteamientos sistemáticos y coherentes tienen como principio fundante una racionalidad sazonada, con el sueño, el mito, el asombro, el deseo de descubrir y de hacer de sus utopías científicas algo realizable y plausible. La epistemología es, a mi criterio, dice el autor, ese punto de vista desde el cual me relaciono con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y eventualmente con lo trascendente. Esto que se produce en el ámbito personal y cotidiano también ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamiento que resultan ser, en definitiva, formas de ver el mundo. Podríamos comparar la epistemología con un mirador u observatorio de la realidad, que con lentes más o menos agudos la miran críticamente dándose cuenta que no se halla fuera de ella, sino contribuyendo a constituirla, es decir, no es meramente un proceso de observación, sino una participación activa en el hecho o fenómeno estudiado. Noción de Ricky que se asemeja al conocimiento proliferante.
propuesto por Mill, el cual invita a mirarlo no solo como una interpretación de la experiencia, ni como algo que solo responde a problemas epistemológicos, ni tampoco como una mera definición del acto del conocer, sino a considerar el conocimiento como una solución a un problema de la vida, citado por Feyerabend en el 74, solución que necesita de una epistemología que se pregunte si aquellos conocimientos producto de la investigación llevan a un beneficio social y cultural. En tal sentido, se trata de mirar el conocimiento científico como algo que hace parte de la vida del hombre, no solo de su deseo, sino también de su necesidad. Por consiguiente, la epistemología lo debe ser también. Visión epistemológica en la que yo como investigador soy capaz de darme cuenta, pensar y reflexionar del alcance de mis observaciones en un mundo que estoy viendo como objetivo desde mi visión subjetiva, el cual a su vez objetivo con mis verificaciones o comprensiones. ¿Qué es entonces un mirar epistemológico? Es poseer conciencia histórica y reflexiva de un mundo que me observa, me rodea y me absorbe por más que quiera objetivarlo, desde mis propios argumentos racionales. Es una epistemología donde se alberga el ser y qué hacer de mi disciplina específica, rodeada de otras tantas que la pueden complementar. Transdisciplinaridad. De lo que se trata entonces es de tener presente cómo modifico el mundo, pero también cómo soy modificado por él en el ciclo de mi espacio vital. Siendo así, epistemología no sería solo el objeto de estudio de una disciplina, sino el trasegar de esta a través de la historia. Es más que esto, es una práctica continua y móvil de un mundo dinámico, que aunque esté plagado de leyes fijas e inmutables, el científico e investigador por multiplicidad de razones, la mayoría de ellos en confrontación y reflexión con el otro, se encarga de desenterrar o arrancar toda esa urdimbre que se sustenta la ciencia en su generalidad y especial aquellas propias de su saber disciplinar. La misión del epistemólogo, entonces, es estar en constante movimiento crítico reflexivo, que así tienda a formar nuevamente leyes fijas e inmutables, las cuales a su vez deben volver a desenterrar o poner a consideración de los otros pares u homólogos, ya que todo su ser inquieto, movido por la crítica constructiva y a veces destructiva de sus pares, vuelve a remover o estatificarlo para ponerlo nuevamente en escena. Las categorías y todos los elementos estables de nuestro conocimiento deben ser puestos en movimiento. Nuestra tarea es hacer fluido el material petrificado que encontramos y volver a iluminar los conceptos y contenidos en esa materia muerta. Disolver la oposición de una subjetividad y una objetividad congeladas y comprender el origen del mundo intelectual
y real como un devenir. Mill, citado por Feyerabend en el 74. En la percepción de ese congelamiento estatificado, en que duermen los conceptos y que muchas veces se aceptan ciega y acríticamente, fue que Karl Popper criticó la teoría de Kuhn acerca de la forma como concibe el progreso del conocimiento científico en su teoría ciencia normal. Para Popper, la labor que ejerce el científico dentro de la ciencia normal es de alguien que desarrolla una ciencia poco crítica y reflexiva, es decir, petrificada y agonizante, que asume los paradigmas de forma ingenua, sin someterlos a procesos de conjetura y refutación permanente. Inclusive, Popper anuncia que quien construye este tipo de conocimiento científico es digno de compasión, capaz de conducir la ciencia e incluso la civilización al aniquilamiento. La ciencia normal es una actividad rutinaria susceptible de conducir a la empresa científica al aniquilamiento. Su profesional es muy poco crítico, inexperto, que no pone en duda el dogma dominante y que solo acepta el dogma nuevo acríticamente, según impulsos de la moda o comente presente suficientemente seguida. El científico normal es una persona digna de compasión. Es un hombre mal formado profesionalmente, ya que ha sido educado con un espíritu dogmático y acrítico. Lakatos y Musgrave en el 75. Ser digno de compasión es no poner en duda los dogmas dominantes y seguirse moviendo en ellos, así la realidad nos grite al oído que podemos estar equivocados. Ser digno de compasión es seguir ahí, estatificados, haciendo ciencia normal para un público ilustrado que tímidamente cuestiona nuestros avances científicos. Ser digno de compasión es no ejercer un proceso de pensamiento reflexivo que forma permanente y encerrarnos en nuestros propios juicios de verificabilidad e irrefutabilidad. Ser objeto de compasión es no pensar que el otro, que en ocasiones no se encuentra de acuerdo con mis certezas y puede tener la razón. Ser digno de compasión es ceñirse con rigurosidad a un método ajustándole truncada y forzosamente a la realidad. Peor aún, llegar a la conclusión de que es la realidad lo que no se ajusta a mí, lo que no se ajusta a mi método. Ser digno de compasión es haber perdido por lo acelerado de nuestro tiempo la capacidad de pensar crítica y reflexivamente. Es a esa ausencia de pensar crítica y reflexiva lo que Nietzsche puede llamar pérdida de dignidad, tal y como aparece citado al inicio del presente escrito. El pensar reflexivo debe ser parte de nuestra mirada epistemológica, de nuestros progresos científicos al tratar de comprender o de explicar un fenómeno natural, cultural o social. La epistemología debe llevar consigo un pensamiento crítico del conocimiento en confrontación consigo mismo, con sus pares e impares, otros, y con su mundo, lo otro. Debe ser una epistemología proliferante, movida por el viento, la cual
reacciona frente a aquellos adelantos científicos que el sujeto se niega a aceptar ciegamente y sin ningún juicio. Lo producido como científico por el que hace ciencia debe ser continuamente depurado en procesos subjetivos e intersubjetivos de reflexión como fuente de respiración, expiración e inspiración que lleva consigo gérmenes fundamental, fecundantes de una animación capaz de resistir a largo término la pesadez mortífera que tiende a la esclerosis. Un viento así es la metáfora por excelencia de la circulación sin freno. Maffesoli en 1999. Epistemólogo es quien tiene conciencia reflexiva de su hacer científico y cotidiano, del alcance de sus planteamientos en el contexto general y particular, mirada ecológica, que considera que no puede escapar del error por mínimo que éste sea, pues el saber, darse cuenta de y actuar en correspondencia que el error existe, lo mueve nuevamente a reflexión, no para disminuirlo si a bien no pudiere, sino para saber que está allí, presente, y afecta por tanto su saber científico progresivo o degenerativo. Ese darse cuenta de y actuar en correspondencia hace parte del tener una mirada epistemológica, pues el científico investigador debe ser consciente que todo cuando ocurre a su alrededor hace parte de su humanidad vital, de hombre limitado, que no transforma, produce y comprende fenómenos que pueden ser ilimitados, pero que sí pueden ser aceptables o plausibles para un mundo académico y social. Epistemólogo, entonces, no es aquella persona encargada de solo hacer epistemología, sino que es ese sujeto que reflexiona constantemente de su ser y hacer respecto a los otros y otros, atravesando por su devenir histórico. Por último, se hace necesario precisar que el conocimiento epistemológico se significa en la interacción por cuanto no se anida en la estructura de un pensamiento interno solipsístico, sino también en la interacción que se tiene con el otro. Es decir, es una epistemología producto de una reflexión compartida. Los cuestionamientos del otro, las concordancias y discordancias, inclusive las no empatías, son motivos que mueven al sujeto a reflexionar estas reflexiones, a reflexionar. Estas reflexiones se evidencian en lo público y en lo privado, en la convivencia, en el colectivo, en la comunidad académica, en pocas palabras, en el intervalo del yo otro, o sea, en un nosotros. Igual que sucede con el científico que piensa reflexivamente, sucede también con el grupo que construye un saber epistemológico movido por una reflexión émica de grupo, la cual es enriquecida y compartida en el ser de la comunidad académica. Como notamos hasta aquí, es la teoría pura, ¿verdad? Interminable, inconmensurable. En esta parte nos estamos iniciando para llegar a ser investigadores los que deseen. No se le puede obligar pues a nadie, ¿no? Tienen que haber condiciones internas de cada persona. Entonces la universidad, si bien es cierto que que ha puesto como su marco
fundamental ahora es llegar a ser investigadores. Pero bueno, no todos estamos en la misma capacidad. Muy bien, vamos a ver en, en esta parte el significado de la epistemología. ¿Qué es epistemología? La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Muy bien, aquí está más resumido, más claro. La palabra epistemología está compuesta por las palabras griegas emotum o episteme, que significa conocimiento, y logos, que traduce el estudio o ciencia. En este sentido, la epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello, toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico, con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. De allí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas como: ¿qué es el conocimiento? ¿Deriva de la razón o de la experiencia? ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es en efecto verdad? ¿Qué logramos con esta verdad? Por esta razón, la epistemología es una disciplina que se acostumbra a aplicar en las ciencias a fin de establecer el grado de certeza del conocimiento científico en sus diferentes áreas. De igual manera, la epistemología también se puede considerar parte de la filosofía de la ciencia. La epistemología además genera dos posiciones: una empírica, que dice que el conocimiento debe basarse en la experiencia, es decir, en lo que se ha aprendido durante la vida, y una posición racionalista, que sostiene que la fuente del conocimiento es la razón y no la experiencia. Por otro lado, la epistemología, desde el punto de vista de la filosofía, también puede referirse a la teoría del conocimiento o gnoseología. En este sentido, vendría a referirse al estudio del conocimiento y del pensamiento en general. No obstante, hay autores que prefieren distinguir la epistemología, que se enfoca fundamentalmente en el conocimiento científico, de la gnoseología. Muy bien, vamos a ver la historia de la epistemología según este tratado, este libro. La epistemología surgió en la antigua Grecia con filósofos como Platón, quien oponía el concepto de creencia u opinión al de conocimiento. De este modo, mientras la opinión es un punto de vista subjetivo, sin rigor ni fundamento, el conocimiento es la creencia verdadera y justificada, que se ha obtenido luego de un riguroso proceso de comprobación y validación. Entonces, he aquí dos palabras que se usan y que deben formar parte de la cadena, ¿no?, de la investigación. Entonces no basta tener un resultado de investigación, sino hay que llevarlo a comprobación y luego a validación, lo que no se está haciendo en el país. Sin embargo, no fue hasta el Renacimiento que se comenzó a desarrollar como tal el término epistemología. Cuando grandes pensadores como Galileo Galilei,
Johannes Kepler, René Descartes, Isaac Newton, John Locke, o Immanuel Kant, entre otros, se dedicaron a analizar los fenómenos científicos y su veracidad. Posteriormente, en el siglo XX aparecen importantes escuelas de la epistemología, como el neopositivismo lógico y el racionamiento crítico. Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein influenciaron el Círculo de Viena, dando origen a la primera escuela epistemológica. Muy bien, según este tratado, tiene dos otras ponencias. La epistemología genética es una. La epistemología genética es una teoría que sostiene que tanto el conocimiento como la inteligencia son fenómenos adaptativos del organismo humano a su entorno. Como tal, la epistemología genética es una teoría desarrollada por el psicólogo y filósofo Jean Piaget a partir de la síntesis de dos teorías previas, el apriorismo y el empirismo. Para el autor, el conocimiento no es algo innato en el individuo, según lo confirma el apriorismo, así como tampoco es algo que se logra únicamente a través de la observación del medio, como afirma el empirismo. De allí que para Piaget el conocimiento se produzca gracias a la interacción del individuo con su medio, de acuerdo con las estructuras que forman parte del individuo. Muy bien. Vamos a ver ahora la epistemología jurídica. Como epistemología jurídica se denomina el área de la filosofía del derecho, que se encarga de estudiar y examinar los métodos y procedimientos intelectuales de que se valen los juristas a la hora de identificar, interpretar, integrar y aplicar la norma jurídica. En este sentido, es un área que está vinculada al análisis y la comprensión de los factores que determinan el origen del derecho y que tiene como uno de sus objetivos tratar de definir su objeto. La epistemología jurídica aborda al ser humano como un ser único que presenta diferentes maneras de pensar, de actuar y de reaccionar, debido a lo cual la ley puede tener varias interpretaciones. Algunas de las epistemologías jurídicas más importantes de la historia son el derecho natural y el positivismo jurídico. Vamos a ver a otro grupo en cuanto a definir la epistemología. ¿Qué es epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, utilizando tanto el objeto y el sujeto que accederán al conocimiento como los límites del saber mismo. El término proviene de la palabra griega que quiere decir conocimiento. La epistemología suele ser confundida en ocasiones con la metodología, la filosofía de las ciencias y más recientemente con la gnoseología, ya que todas estas ciencias tienen en común que estudian el proceso de construcción del conocimiento. Sin embargo,
la epistemología tiene diferencias que la vuelven única, siendo una herramienta indispensable para el análisis de la ciencia y de sus formas de desarrollo en general. La función de la epistemología es cristalizar, es decir, esclarecer cuáles son las circunstancias en que se puede conocer y cuáles son sus límites. Es decir, qué determina el alcance y la validez del conocimiento. Para ello, utiliza como medio para determinar la validez o invalidez del conocimiento las argumentaciones, las mismas que pueden ser demostrativas, intuitivas, utilizando recursos de autoridad, entre otras. La palabra epistemología se encuentra compuesta por episteme, un término que deriva del griego y hace referencia al conocimiento o a la ciencia. Antiguamente los pensadores clásicos utilizaban el término episteme para diferenciarlo de la tecne, haciendo referencia esto último a la noción de técnica, el conocimiento instrumental. También se distinguía de la doxa o conocimiento general y en muchas ocasiones asociado a la plebe. La plebe quería decir pueblo. La epistemología como ciencia se propone estudiar las circunstancias objetivas, históricas y sociales de la producción de distintos tipos de conocimiento que sean considerados científicos, cuáles son los criterios que se utilizan para considerar algo como científico y trabaja con conceptos tales como verdad, justificación, hipótesis, corroboración, etc. En síntesis, es el estudio de cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento científico. Es considerada una de las ramas de la filosofía. Muy bien, en este tratado, en esta propuesta, vamos a ver dos temas: las corrientes o doctrinas epistemológicas y la historia de la epistemología. En cuanto al primer cuadrado, las corrientes, el dogmatismo afirma que el conocimiento puede ser adquirido, ya que es la realidad misma. Existen diversas escuelas o corrientes que tratan el tema del conocimiento. Algunos de ellos son: el criticismo desarrollado por Kant, que afirma que se puede alcanzar el conocimiento, pero para ello se requiere de análisis exhaustivos. El dogmatismo, en cambio, afirma que el conocimiento puede ser adquirido, ya que es la realidad misma. El escepticismo, por otro lado, es una corriente totalmente antagónica que niega la posibilidad de conocer la verdad debido a factores externos al sujeto de conocimiento que no le permiten acceder a la realidad. Otras corrientes centran su atención en el modo de acceder al conocimiento. El empirismo, que afirma que la única manera de acceder al conocimiento es mediante la experiencia. El racionalismo, que por otro lado expone que el único medio de alcanzar el verdadero conocimiento es mediante el uso de la razón y la lógica. Y la otra corriente son la gnoseología y la metodología. Es importante esta distinción, ya que es en este punto donde giran algunos debates actuales. La gnoseología es el estudio del conocimiento en general, por ejemplo, los conocimientos matemáticos o algún conocimiento de carácter no científico. Y muchos autores están bogando por borrar las distinciones entre esta ciencia y la epistemología, buscando una unificación de las mismas. Por ejemplo, la palabra epistemología se traduce al inglés como
no zoológico, pero en los países de habla hispana se mantiene esta distinción. Con respecto a la filosofía, de la ciencia, se considera a esta como más amplia que la epistemología, ya que suelen profundizar sobre cuestiones más profundas o en ciertos casos más metafísicas, tales como si conocemos mediante los sentidos. La epistemología parte de una base ya estipulada y no busca indagar sobre estas cuestiones. La metodología se ocupa estrictamente de los procesos necesarios para llegar a un determinado conocimiento, mientras que no busca indagar en las condiciones que lo llevaron a cabo o las condiciones de legitimación. Puede ser considerada como una de las ramas más asociadas a la técnica. Muy bien, vamos a ver la otra parte, la historia de la epistemología. Galileo Galilei fue un autor destacado en el ámbito de la epistemología. En la rama de la filosofía halla sus orígenes en la antigua Grecia. En esta época los conocimientos podían ser clasificados según la manera en la que habían sido alcanzados, en doxa o epísteme. Los primeros hacen referencia a los conocimientos que no han sido sometidos a reflexiones, sino que son adquiridos de manera ordinaria. Los conocimientos epistémicos, por lo contrario, eran alcanzados por medio de la reflexión rigurosa. Sin embargo, el conocimiento de epistemología, tal como lo conocemos, fue comenzado a tratar durante el Renacimiento. Algunos de los autores más destacados en este ámbito fueron Descartes, Galileo, Kant, Newton, entre otros. Este resurgimiento de la epistemología se debió a la aparición del conocimiento científico y la necesidad de validar dichos saberes. Para ello, analiza los métodos, procedimientos y fundamentos que son utilizados en el ámbito de las ciencias. Si bien hablar de epistemología antes del siglo XIX en cierto punto puede ser anacrónico, encontramos algunos autores que han influenciado notablemente sobre esta disciplina. Tal es el caso de Descartes con el discurso del método, o los mismos Jean-Luc e Immanuel Kant. Filósofos de esta talla han sabido incorporar dentro de su gran marco teórico nociones respecto a cómo se produce el conocimiento científico, aunque todavía no existía la epistemología como tal. Sin duda, la escuela epistemológica de mayor influencia tuvo a nivel teórico y que revolucionó la disciplina, a pesar de las contundentes críticas que recibía por parte de uno de sus discípulos, fueron los neopositivistas lógicos, agrupados en el famoso Círculo de Viena, una agrupación de intelectuales que estudiaba las formas lógicas del pensamiento y de la construcción del conocimiento científico. Vieron a Bernard Russell y Ludwig Wittgenstein sus máximos inspiradores. Fue la primera gran escuela de epistemología del siglo XX, encargándose del estudio de las formas lógicas de los enunciados y estableciendo criterios en base a la lógica. Será Karl Popper quien discuta las bases sobre las cuales se planteaba la epistemología de los neopositivistas lógicos. Al criticar el criterio de introducción, entendido como el proceso por el cual
de un enunciado singular por medio de muchas verificaciones se llega a un conocimiento más general. Popper lo reemplazará por el método lógico deductivo, entendiendo que ninguna teoría se verifica, sino solo se corrobora hasta que un nuevo conocimiento lo ponga en tela de juicio. Muy bien, hasta aquí.